FM 89.1, Radio Universidad. Y qué mejor manera de entrar que con esta frase, ¿no? Las despedidas son esos dolores dulces. Vamos a hablar con nuestro colega, amigo, ha hablado muchas veces con nosotros de diversas cuestiones que tienen que ver con este mundo ricoteril. Hablamos de Martín Correa, periodista, productor y guionista de radio y televisión, que, bueno, además supo ser prensa de Los Piojos, bueno, tiene una amplia carrera y además ha participado de este libro que tengo en mis manos, se llama La última noche de Patricio Rey, que es justamente la última entrevista que se les hizo a Los Redondos. El destino los puso allí, a Pablo Marchetti, a Humphrey Insilow y a Martín Correa, a quien saludamos. Martín, buenas noches y gracias por atendernos. ¿Qué hace, Gastón? Buenas noches. Qué buena manera de recibirme, con un gualicho en mi top 5 de temas ricoteros. Top 5, qué difícil igual de ser. Te metiste en un quilombo, ¿eh? Sí, bueno, 5 es difícil, pero hay que elegirlas. Sí, es verdad. Es un temazo, pero cuando empezás a hurgar son muchos discos, muchas canciones, y sumás los inéditos y te arma un quilombo bárbaro. Es terrible, pero es un buen ejercicio. Sí. Habría que hacer ahí una playlist. A todos les va a parecer que está buena la que elija, me parece. Y me parece que sí. ¿Qué tema de Los Redondos no te gusta? Sí, es verdad. Es una de esas bandas que nos unen a todos, ¿no? Estoy viendo la tapa, para empezar, del libro que salió por Gourmet Musical. Lo terminé hoy, te soy sincero, Martín. Bien. Es más, no lo terminé hoy, lo empecé y lo terminé hoy. Se lo devoran, ¿no? Sí. Y eso habla bien del libro, porque es de fácil lectura, es entretenido, sobre todo si te gustan Los Redondos, ni hablar, ¿no? Así que lo leí, me lo devoré en un día, en pocas horas nada más, y estuve ahí marcando algunas cosas, pero en principio quiero que me cuentes después, ¿no? De consumada la entrevista, cuando finalmente se da... Porque tampoco es un día, ¿no? Donde Los Redondos dejan de existir. O sea, se suspende un show que estaba anunciado para Unión de Santa Fe. De ahí hay rumores, pero todavía ninguna confirmación. De hecho, ninguno dice que se separaron Los Redondos hasta que Sky arranca como solista, el Indio también. Y allí después, bueno, ya como que ya era un hecho que se separaban y no se juntaban nunca más, ¿no? Esto que relataba vos es así, tal cual. Pero lo que tiene que ver con el libro... y con esa noche que jugamos con esta frase de esta noche de cristal que se hizo añicos, años después, 8 años después, el Indio contó que esa noche había sido la noche de la ruptura, en la que se pelearon ellos, y que después fueron contando como a cuentagotas, y nos fueron dando la información en gestos, te diría, ¿no? Le decía vos, ¿no? Con el disco de Sky, después 1 o 2 años sabáticos, el Indio ya encarando su carrera solista, y después el Indio contando directamente que había sido esa noche. Ahí fue cuando nosotros nos enteramos que esa había sido la noche, la última noche de Patricio Rey, como se llama el libro. Y ahí, imagínate lo que te provoca eso, porque, por supuesto, haber tenido la posibilidad de, en ese entonces, haber entrevistado a Los Redondos 3 veces, en su momento de mayor gloria, digamos, era un privilegio, ¿no? Y era una situación que para siempre íbamos a agradecer. Ahora, que encima además nos pusiera a nosotros como testigos del último momento de ellos en armonía, la verdad que es un regalo impresionante, ¿no? La verdad. Porque que sí. ¿Para qué uno es periodista? ¿Para qué uno se dedica a esto? ¿Para qué uno soñó con estar frente a frente con estos tipos? Si no es para estar en momentos así célebres, digamos. Por eso se nos ocurrió en un momento rescatar la entrevista y contar y hacer la crónica de esa noche. Muy bien, volvieron a escuchar esa entrevista que habían hecho en cassette, que la digitalizaron. Qué importante eso, ¿no? Porque ahora la tienen ahí guardada, imagino, bajo llave, más que la negra Poli y los videos de Racing y cosas, ¿no? Sí, lo tenemos. En algún momento tal vez hagamos algo con la parte auditiva, ¿no? Porque la verdad que te digo que es un viaje que vivimos ahora en la grabación, Humphrey, Pablo y yo. Escucharnos y escucharlos 20 años después es muy impresionante ese viaje.
Y hoy estaría con esos audios y con ciertas declaraciones como para hacer un podcast impresionante. Y bueno, Una serie, una si vos serie lo de decís, podcast. si vos lo decís, va a tener que hacerse. Los ayudo si quieren, no tengo drama, Con alguna data, Obvio. algo. Claro que sí. No habría claro problema. Fui marcando algunas cosas del libro. Digo, al principio le cuento a la gente que lo compren porque está buenísimo el libro, la verdad. Búsquenlo en las librerías. La última noche de Patricio Rey, Gourmet Musical, es quien publica. Bueno, estamos hablando con uno de los testigos presenciales de esta última entrevista, con Martín Correa. Y marqué algunas cositas. Por ejemplo, esto del indio de siempre... de ser un profeta, ¿no? De la profecía autocumplida permanente de cosas que él dice que después suceden. Por ejemplo, se me viene a la cabeza conferencia de prensa de Olavarría, seguramente en 10, 20 años vamos a volver a esta ciudad a tocar, vuelve en 20 años. Tal cual. Saca en su etapa solista una canción Tsunami, al año siguiente Tsunami, increíble, películas, todo. Y así podría estar enumerando un montón que ahora no se me vienen en la cabeza, pero que son muchísimas. Y una de ellas... en la página 29 estaban hablando, bueno, lo estaban entrevistando y el indio dice, quizás cuando éramos jóvenes no había tanto premio para los redondos y por eso no nos peleábamos. Bueno, ya nos vamos a pelear. Y risas del indio. O sea, ya ahí de alguna manera anunciaba la futura pelea o increíble. Sí, incluso bromeando con el asunto, porque, claro, destacaba que justamente era una unión muy armónica la de ellos. Una vez la negra Poli me dijo una palabra, lo dijo en la esquina, en una esquina también ahí de Palermo. Nosotros éramos una egrégora, y me mandó, dice, ustedes que los jóvenes que buscan todo en Google, me dijo, primero me trató de joven, lo cual está bueno, y segundo me dijo eso, buscá lo que es una egrégora. Éramos eso, y no lo somos más, y por eso no estamos más juntos. Era en un momento en que se rumoreaba que podían volver y demás, entonces fui directamente a la fuente y le pregunté, pero siempre estaban esas frases, ¿no? Era muy difícil pensar en ellos peleados. Por eso el indio lo decía en ese sentido, ¿no? Decía, sí. Es muy raro, pero no nos peleamos nunca. Y bueno, fatalmente ocurrió en algún momento. Pero bueno, creo que ya habían dado todo, ¿no? Y bueno, al fin y al cabo son personas también, ¿no? Y que tienen sus sentimientos y sus cuestiones que hay que respetar. Ni hablar. Te marco otra que me parecía interesante porque después me iba a olvidar de preguntarte, entonces fui como marcando ahí con un lápiz algunas cositas. Por ejemplo, que hay una versión de Mejor no hablar de ciertas cosas, que obviamente no tiene nada que ver con la versión que inmortalizó y que popularizó Sumo, pero que ellas lo toman como algo divertido, como que nada tenía que ver con lo que hicieron los Sumo, y dieron a entender como que nunca lo íbamos a poder escuchar, aunque sobre el final dice, bueno, en algún momento por ahí sí. Sí, tal cual, porque, claro, creo que el indio dice, no lo van a escuchar nunca, y creo que Sky, que siempre metía el bocadillo de bondad, ¿no? Y de como traía un poco, cada vez que hablaba traía paz, y decía, bueno, por ahí en algún momento lo escuchan, como a nosotros, guiñándonos como, está todo bien con ustedes, por ahí en algún momento se lo mostramos, pero qué loco, porque termina siendo, ¿no?, parte del problema, ese tipo de materiales que, nada, imagínate escucharlo hoy, son materiales que tenemos que conocer, ¿o no? ¿Qué te parece? Ya está. Dale. Después que cada uno interprete o que crea la historia más conveniente, si le cree más a Sky o le cree más al indio. No importa, pero de menos, ya está, ya pasaron muchos tiempos. Ya está, muchachos, vamos, larguen todo. Larguen todo, que estamos acá esperando ver toda esa locura, que muchos por edad nos perdimos de cosas. Pero vos sabés, claro, Gastón, que vos pensás que a veces cuando charlamos sobre este libro y sobre esa noche nos preguntan, bueno, ustedes hicieron la pregunta fatal, ¿por qué preguntaron sobre esos materiales? Ahora, ¿qué persona ricotera o periodista ricotera
no preguntaría sobre eso. Y no, Es claro, imposible. obvio. ¿Cómo no vas a preguntar por todo ese material que ya en ese momento tenían encanutado? Sí, sí, Que uno sabía que estaba. Entonces, era que cada encuentro con ellos, te digo, en los 3 encuentros creo que le preguntamos por eso. Porque, a ver, sacaban un disco cada tanto y vos sabías que había un montón de material guardado en video y en audio y que no lo largaban. Entonces, nada, era una forma también de empujar un poquito hacia eso, ¿no? Ni hablar. De lograr... Sí, lo ponían en agenda. Pero claro, por supuesto, era, te diría, una obligación periodística y ricotera. Sí, 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 sí. Más ricotera que periodística, te diría. También, por supuesto. Más sentimental, Mirá, ¿no? En la primera parte del libro está eso claro, donde, digamos, marcamos cómo llegamos cada uno de nosotros a... Está muy a buena Los esa Redondos. parte también. Sí. ¿Te gustó? Sí, 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 porque un poco te da un panorama de los 3 personajes. Hablo de los 3 periodistas que lograron esta entrevista, la última, Los Redondos, cada uno de manera personal cuenta cómo llegaron a su música y todos tienen como historias distintas, unas que... 3 generaciones aparte. Claro, que además, claro, son de diferentes edades, entonces, bueno, el caso de Pablo tal vez, como al final, como medio abandonándolo y retomándolo al final, a la carrera de Los Redondos, más al principio, en el medio, como que después de lo de Bulacio, medio que se alejó y después volvió. Bueno, lo tuyo con varias cuestiones, como con varios puntos o capítulos que te unieron con Los Redondos. Bueno, es interesante también esa parte como para saber, para el lector digo, con quién estamos hablando, porque también otro tema, ¿no? El público recotero, el fanático es muy especial también, ¿no? Como si no decía, ¿y Claro. este boludo aquí, a dónde fue? ¿Quién es? Que está hablando de Los Redondos. La ventaja, Sí. la ventaja que teníamos nosotros cuando hacíamos esas entrevistas es que éramos público también. Claro. O sea, no es el periodista no era el periodista que pedía la acreditación para ir a la platea, sino que los veníamos viendo en vivo en distintas generaciones desde hace muchos años. Por lo tanto, teníamos con qué preguntar y con qué incluso hasta discutir con ellos. Nos ha pasado creo que fue en la primera entrevista que hicimos, de hacer algunas preguntas picantes, ¿no? De acuerdo a las cosas que se vivían en los shows de Los Redondos. Y nada, tenías con qué plantarte y hacer preguntas difíciles, porque habéis estado 1000 veces ahí abajo. Claro. La famosa redondito de abajo, bueno, Sí. es así. Está como entre comillas la autoridad como para hablar de ciertas cosas, porque mejor sí hablar de ciertas cosas, ¿no? Sí. Porque estuvimos ahí, entonces me parece que eso también nos daba el derecho también de compartir este documento. Es verdad. Bueno, decíamos que cada uno cuenta sus vivencias con Los Redondos, después arranca. Es una serie de 3 entrevistas que le hacen a Los Redondos, pero el fuerte es la última, que se da justo un 30 de octubre, el cumpleaños de Maradona, ¿no? Que emblemático también, la fecha, súper emblemática. Y además emblemático el lugar, porque no se da como en las 2 anteriores entrevistas, cuando van a la casa de Sky, sino que lo citan en un bar de Palermo. Vos decís, bueno, ya está. ¿Y qué año estamos hablando de esta entrevista? 30 de octubre de 2001. 2001. Uh-huh. Una locura. Por eso, nosotros, cuando nos dice Poli, porque la casa estaba en refacciones, estaban haciendo obras en la casa de Sky y Poli. Entonces nos citan en un bar, dijimos chao. Pero, viste, en ese momento era de proliferación de bares nuevos en Palermo, y la negra Poli, como experta en organización que era, se había buscado un bar que al fin de cuentas no había nadie que reconociera Los Redondos. Increíble. Increíble. Llegamos nosotros, que nos dijeron a las 8 de la noche, llegamos a las 8 y al toque llegaron ellos. Y viste, nosotros pensábamos, esto va a ser un bardo, y estuvimos como 6 horas ahí. O sea, la nota tiene 3 horas 12 minutos, pero estuvimos como 6 horas. Porque, o sea, con una entrevista con Los Redondos vos te sentabas y el indio ya empezó a hablar y ahí tenías que poner a grabar porque si no te perdía la mitad de las cosas. Y en el momento cortábamos, ya está, se acabó, y nos quedamos ahí comiendo pizza, tomando cerveza, y nosotros como testigos de las charlas entre ellos, más que nada, ¿no? Porque también pensá que en esa época ya no se veían tanto entre ellos. O sea que esa era una oportunidad en la que también ellos se ponían al día. Claro, es verdad. Entonces, éramos como, viste, esos espectadores de los partidos de tenis,
No, testigos, me imagino, ¿no? Porque más allá de... Lo bueno es que tienen el sustento de la grabación, que eso te hace rememorar y revivir cosas, ¿no? Que seguramente cuando lo volvieron a escuchar te cortás de detalles. Impresionante. Te digo, un gran viaje. Me imagino. Volviendo al libro, en una parte hace referencia a Eric Clapton, que como él cede ante un productor, ¿no? Le hace caso a un productor, y el indio habla de... Pero era Clapton, ¿no? Como enojado. ¿Cómo Clapton le va a decir a un productor? Un productor le va a decir a Clapton qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer. No eran los fabulosos pedorretas, dice el indio. Sí, tal cual. Y automáticamente uno piensa en fabulosos Cadillacs. Pero ahí él desmiente. Dice que no tiene nada que ver. Aclara en realidad, claro. ¿Por qué es esto? Porque en la primera entrevista él había dicho... hay frases del indio que son recurrentes. Una era la de los fabulosos pedorretas, que le gustaba se ve que hacer ese chiste. Y en la primera entrevista... los nombró y quedó como ahí flotando que se estaba refiriendo a los Cadillacs por aquella canción Arde Buenos Aires. ¿Te acordás? Sí. Que de alguna manera los Cadillacs hacían una crónica de lo que había sido la muerte de Bulacio, ¿no? Y que ardía de sirena Buenos Aires en esa época, por las racias y demás. Bueno, entonces es como que quedó flotando que la frase... O que los fabulosos pedorretas era por eso. Claro. Es que el indio estaba enojado con los Cadillacs. Y acá en esta tercera, entonces Humphrey le repregunta, ¿vos cuando te referís a los fabulosos pedorretas es por los Cadillacs? Y dice que no. Y aclara de qué se trata, ¿no? Que era un cómic y demás. Así que está bueno también ese detallecito que encontraste. Sí, ni hablar, viste, me fui marcando cosas porque si no después en el medio de la entrevista empezamos a hablar de un tema del otro y me olvido, entonces me marqué algunas cositas que me interesaban, sobre todo una parte también que habla de este programa indirectamente, no solo si de noche. Sí. Cuando hablan del show en Montevideo y que finalmente allí en ese show multitudinario, antes de Los Redondos hay la famosa banda Soporte. Le mandamos un abrazo al Rulo y al Tano. Sí, tal cual. Sebelé y la tribu Mandril tocan antes de Los Redondos. Ahí como que el mito de Solo si de noche se derrumba un poco, aunque el indio intenta defenderlo con esto de que no eran en realidad bandas teloneras, sino que eran una especie de los talentos que ellos tenían en sus inicios, ¿no? Claro, y también jugando con los talentos del carnaval, ¿no? Y que más siendo Uruguay, era como jugando también con Momo Sampler y con todo ese concepto, iba por ese lado. Y sí, esa fue, bueno, Montevideo es un capítulo, es una parte del libro también, porque, claro, vos pensás que la excusa de ese encuentro, de esa entrevista, era el show de Santa Fe, pero claro, aprovechamos para hablar de lo que había sido la presentación de Momo Sampler, ¿no? Que había sido en Montevideo, así que se habla bastante de eso y se pregunta por la lista de temas, y surge algo que seguramente lo habrás notado en el libro, que es increíble, es cuando el indio dice que ya esa noche o ese día le llegó a Sky unas canciones nuevas para el próximo disco de Los Redondos. Sí, 6 canciones. La puta madre, ¿dónde están? ¿Dónde carajo están? ¿Cuáles serán? No, o cuáles serán, porque... Tal vez sea alguna canción del indio solista, ¿no? Probablemente. Y yo apuesto, había que apostar a cuáles, ¿no? Sí. A cuáles del primer disco y del segundo disco del indio solista están esas 6 canciones que le había llevado a Sky. No lo sabremos por ahora, al menos. No sé, habría que preguntarle. Hay que buscar una nueva entrevista con el pelado. Porque además, haciendo este viaje de 20 años atrás, aparecen estas cosas. Claro. Yo no me acordaba, la verdad. Yo no me acordaba ese detalle que es fundamental, pero que lo volví a descubrir en la grabación de esa entrevista, que ese día le había llevado 6 canciones nuevas. O sea que, cuando preguntan, ¿ustedes vieron algo, notaron alguna rabia entre ellos, algún problema? Y todo lo contrario. Claro. Porque me están diciendo que... Claro, estaban hablando de proyectos. Pero por supuesto. Entonces, la verdad que sí, lo que notabas es que tenían vidas diferentes entre ellos. Sí, acá iba mi próxima pregunta, porque también es otra cosa que marqué y es cuando se nota mucha disparidad de pensamientos cuando empiezan a hablar de Cuba. Y ahí medio como que se pudre un poco, ¿no?
Sí, está buenísimo. Sí. Esa parte cuando empiezan a hablar de lo que pasa en Cuba, del imperialismo, de Estados Unidos, Sí. cada uno con sus posturas, en algunas cosas se acercaban y en otras como muy diferentes con la negra y con Sky, que vos haciendo la lectura de este momento ves esas grandes diferencias ahí y otras tantas que hay en el libro de opiniones, de cómo hacer música, de cómo volver a grabar, de la tecnología, Sí. y decís, la mierda, ya estaba medio tiroteado el asunto. Y bueno, pero por eso, estaban viviendo vidas diferentes. Como pasó con tantos músicos que siguieron en banda, pero sus vidas fueron otras, Sí. ¿no? Entre sí. Y desgraciadamente ellos no pudieron sostener esa diferencia de vida, pero bueno, manteniendo un proyecto artístico, como le pasó también a otras bandas, que ellos los Piojos tampoco pudieron, ¿no? Sí. Sostener, a pesar de sus diferencias, ese proyecto. Qué sé yo, hay muchos ejemplos, ¿no? De cuando se separa la vida, y cuando no pueden separar la vida artística de la vida propia, ¿no? En un punto. Sí. El Indio muchas veces siempre te diferenciaba y te decía que en ese lugar estaba el Indio Solari y no Carlitos. Claro. Él te decía, mira, Carlitos se quedó en su casa tomando un martini, acá vino la estampita, el Indio Solari. Así, ¿eh? Sí. Saltaba así para aclararte cuando, por ejemplo, en la primera entrevista creo que fue que empezamos a hablar de las cuestiones personales y le preguntábamos, ¿de qué cuadro sos, Indio? Porque se dice que esas cosas le preguntábamos. Claro. Y el Indio dice, no, yo no voy a decir de qué cuadro soy, y entonces yo le digo, a esta altura no vas a decir, y se enoja, ¿no? Se encabrona, y empieza a esta altura ni a ninguna altura, y empieza con un discurso, digamos, sobre por qué él no contaba de qué cuadro era, hace un silencio y dice, dale vos, ¿entendés? Sí. Termina con un chiste. Y aparece, por primera vez se conoce que era hincha de Boca. Claro, ese tipo porque de cosas aparecían, ¿viste? se rumoreaba toda la vida que era o de estudiantes o de gimnasia, Sí. no estaba como Claro. ese rumor Claro. por estar en La Plata, pero que finalmente, bueno, fue esas- disipado. en esa entrevista, que es la primera, aparece que es hincha de Boca y aparece que estaba en pareja hace unos cuantos años. Claro, ahí cuando- conocemos a Virginia. cuando nombra por primera vez a su pareja, Virginia. Claro, tal cual. Claro, porque venía, viste, eran como las 4 de la mañana, esta fue la primera entrevista. Y en un momento dice, yo me voy yendo porque la flaca si no me mata, dice el indio. Claro. Entonces yo le digo, ¿hay patrona, indio? Y ahí cuenta. Si buscan ahí los archivos, van a ver que está la respuesta sobre algo personal que surgió. O sea que ese Carlitos y ese indio iban y venían en las entrevistas también. Sí. Bueno, el libro sigue como increyendo con cosas que además después empiezan a hablar de cualquier tema, ¿no? Porque ahí es donde él también utiliza una frase que es a los bifes, ¿cómo es eso? Del universo al bife. Del universo al bife, claro. Se Sí, empezaron claro, hablando, él tipo nos filosofando jodía. y terminaron Sí, hablando sí. de cualquier lo que pintó. Sí, nos jodía que dice, las entrevistas con ustedes están buenas porque hablamos del universo al bife. Y de hecho fue el título de esa última entrevista. Lindo elogio. Porque, claro, espectacular. Porque la verdad, a ver, vos pensate, vos, Gastón, en una situación como la nuestra. ¿Qué le preguntarías a los redondos? Digamos, a ver, las cosas típicas, bueno, indio, ¿qué pensás de la cultura rock? Sí, ya sabés que va a hablar de eso. Digamos, yo como ricotero y como oyente de otras entrevistas o como lector de entrevistas, me faltaba eso. Me faltaban las preguntas más, te diría, banales o simples sobre ellos. Incluso se nos da por primera vez que cuando sale Momo Sampler, tema por tema, le sacamos al indio qué había querido decir o qué. Claro, hicieron una especie de recuerdos que mienten un poco anticipados para ustedes. Y sí, pero vos sabés que se daba porque había una muy buena conexión en esas entrevistas. Porque ellos captaban que nosotros éramos, viste, unos paracaidistas. No, o alguien que los mandaban de un medio a cubrir algo, sino que eran de un interés genuino. Estábamos ahí porque yo hablo por mí, era mi objetivo, ¿entendés? Sí, Siempre lo había sido.
Entonces, y eso también ellos lo notaban. Sí, no, se nota la buena onda que había, ¿no? Las birras que transcurrían en el medio también, de la charla. Recién hablabas del contexto o de la escena del rock que pensaban ellos, y hay dos anécdotas interesantes que muchos la conocíamos, pero otros no, que está buena revivirla. Una es cuando la Renga anuncia que van a tocar en obra, si no me equivoco, y que el Indio le manda una caja de champagne. Sí. Solo porque era una banda independiente, no importa. Medio que da a entender que la música no le gusta un carajo, pero como era una banda independiente, los apoya y le manda una caja de champagne. Total, a la Renga. En ese momento, claro, nosotros también le preguntábamos por otros artistas argentinos, y le preguntamos en ese momento por las dos grandes bandas de estadios que de alguna manera los secundaban a ellos, ¿no? Que eran la Renga y los Piojos. Tal cual. Y hablan muy bien de los dos. Con la Renga, esta situación que vos contás, y con los Piojos, que incluso Sky había tocado de invitado una vez creo que en Arpegios. Así que tiraban buena onda también. Nosotros también buscábamos eso, ¿viste? Que ellos pudieran hablar. Claro, porque, a ver, nosotros trabajamos en un medio, en un punto como el tuyo, ¿no? Que es a favor, ¿viste? La foto esa del Indio Sky Poli que dice a favor y otra que dice en contra. Sí. Bueno, la García era un medio a favor del rock argentino, del rock, pero de algunas bandas y de algunos artistas era hincha. Claro. Así de claro. Y nos jactábamos de eso. Y nos seguimos jactando de eso, porque ahí estaba la onda de esa revista, y por eso tantos pibes y pibas lo compraban. Cambiando de tema, ayer hablábamos de eso, de lo bueno de cuando uno opina sobre cosas, de ser genuino desde qué lado lo opina, ¿no? Ya sea políticamente, que ya uno sabe vos de qué manera pensás, o sea, no te estás escudando en que soy un periodista independiente y pienso esto, ¿no? ¿Entendés lo que te quiero decir? Y en otra situación, ponele con el fútbol, también pasa algo similar, ¿no? Bueno, algunos periodistas que todos sabíamos que eran de ciertos clubes y que finalmente salen del closet sobre el final de su carrera cuando todo se sabía, ¿no? Lo que pasa es que hubo una gran confusión y mentira sobre el periodismo cuando se lo tildó de objetivo. Claro. Y de que sea como si no hubiera filtros en el medio de las noticias, como si no hay intereses sobre cada una de las noticias. Intereses y filtros personales, ideológicos propios de cada uno. Entonces la honestidad intelectual me parece que está en, bueno, mira, yo soy esto, loco, ¿te gusta? ¿No te gusta? Es esto lo que somos. Y me parece que la revista en ese momento tenía que fue como una brisa así de aire fresco en ese sentido, porque representaba a los pibes que la compraban, como pasaba con algunas bandas, ¿no? De alguna manera lograron representar también. Sí, y otra cosa que no dije, perdón que te interrumpa, que un poco esta revista nace como una especie de una revista que sea para ellos, no para los ricoteros. Como en primera idea, como o para el mundo del rock, ¿no? Que tengan su revista, que se sientan representados. Sin duda. La primera etapa de la García es Misa en el Mar, que es una etapa que escribí yo con otros compañeros y que era sobre Los Redondos, porque iban a tocar en Mar del Plata. ¿En el patinódromo? El número 2, claro. El número 2 está la crónica de ese show. En esa época, mirá la locura, ¿no? De la época, año 99. Salía semanal la revista. Mirá vos. Una revista semanal. Salía 2 pesos. Era, a ver, no sé, estábamos en Disney, es poco. Claro. Porque estábamos haciendo una revista de rock. Teníamos entrevistas con todos nuestros artistas admirados y nos dieron nota a todos, absolutamente todos. Entonces, me parece que sí, que ahí hubo una gran aparición. Se dio todo en el momento exacto, ¿viste?
Y por eso creo que en parte el azar nos puso en esa última entrevista con Los Redondos, y en parte también lo generamos nosotros. El laburo, la búsqueda. Yo creo que eso hay que buscarlo para mí. O sea, si lo esperás que mágicamente te pase, es muy difícil que te pase. Yo también me pasó algo similar, lo busqué, estuve muy cerca de esa entrevista, pude conocer al Indio, que ya también es algo, pude conocer a Maradona también de mi fanatismo y verlo en varias oportunidades, y eso fue una búsqueda, no es que me llegó a mí de la arriba del cielo y me dijo venía a conocerlo a Diego, venía a jugar, conocerlo al Indio, no, lo busqué mucho tiempo. Sí, es que es así. No sé, a ver, yo después tuve la oportunidad de hacer la entrevista con el Indio para Mega, para la radio. Sí, la recuerdo, la de antes del show de Salta, buenísima. Sí, la primera y la única que dio para Mega. Y hablando de eso, me encantó. Estuve 5 años. Sí. 5 años estuve produciendo esa nota. Claro, no es que lo llamé un día y dijo, sí, dale. No, 5 años fueron. Me encantó esa entrevista porque era algo que yo quería preguntar también, que era más de ese disco que salía en ese momento, de las canciones, de frases. Estuvo muy buena y la recuerdo mucho. Bueno, gracias, qué bueno. Volviendo al libro, a esta joyita para los ricoteros, La última noche de Patricio Rey. Bueno, después el libro transcurre por anécdotas futbolísticas, se termina el cassette que estaban grabando, entonces ya todo el recuerdo que queda es ya no digitalizado, sino recuerdos que cada uno de ustedes tienen de la charla que sucedió después. Y que mienten un poco. Que mienten un poco, probablemente, o que buscan... viste que uno cuando vuelve a contar la historia siempre encuentra algún detalle o algo que como que ensalza un poquito más la historia, ¿no? No, y aparte hablando con Humphrey y con Pablo, nos vamos acordando cosas, viste, que por ahí uno tiene borrada y el otro se acuerda, por alguna razón. Bueno, claro. Entonces nos vamos, uy, ¿te acordás esto que dijo? ¿Y te acordás esto que pasó? Pero lo que no se nos borró a ninguno de los tres es la imagen de la tapa del libro. Eso es tremendo, ¿no? Porque después de varias horas de entrevista y de sobremesa, podemos llamarle, los tipos se van caminando abrazados, básicamente. El Indio abrazando a ambos y bueno, y esa imagen que ustedes tienen grabada en su retina y que es un poco la tapa del libro, que ¿quién la recrea? ¿Quién es el que hace el arte de tapa? Alfonso Barbieri. La verdad que hay que hacer un monumento. Muy linda. Porque yo te digo... a ver, esa es la sensibilidad de los artistas, ¿viste? Porque uno es periodista, yo no soy artista, soy periodista y no sé. Pero transmitirle a alguien una foto mental, ¿no? Y que la haga tan fiel, muy bueno. Tan fiel, la verdad que es muy difícil de lograr. Y es la tapa perfecta para este libro, ¿entendés? Digamos, no hubo duda, del momento que mandó el boceto, dijimos, ¿qué? Está loco este tipo. Algo similar con lo que pasaba con Rocambole luego de escuchar los discos y con alguna idea que le daba el Indio hacer los dibujos. Sí. Claro, tal cual. Es así, y vos confiás en la persona a la que, digamos, esto lo charlamos con Leandro Donoso de la editorial y nos dijo, che, recomiendo para esto a Alfonso Barbieri y vamos para adelante. Y la primera respuesta fue esa ilustración y dijimos, impecable, ya está. Perfecto. Bueno, después el libro, para hacer un resumen también, digamos, casi que el libro en un 80% se lo come el Indio porque habla un montón. Sky como más poco, acotado, pero después hay comentarios de Sky no, de la negra Poli tremendo. Por ejemplo, el show de los Piojos, se acuerda el lugar, el horario, la calle, una cosa de loco. Sí, tal cual. Bueno, porque ellos, Sky y Poli, vos te los encontrabas. Claro. En shows, te los encontrabas en bares, sobre todo en el imaginario. Entonces, eran de salir y de ser más sociables y de estar más en la noche, en la noche del rock. Pero el Indio no, claro. El Indio vos pensás que aprovechaba para hablar en esas situaciones, porque estaba en su casa con su mujer, su hijo chiquito en ese momento, y la verdad es que no hablaba con nadie casi. Entonces, claro, aparecían estas entrevistas y el chabón aprovechaba para hablar. La verdad que sí, ahí se despotricó. Incluso para ponerse al día con Sky y Poli de las cosas. También, por eso te digo, imagino que también.
Sí, hay momentos fuera de entrevista donde ellos se ponen a charlar y hay una parte muy buena donde esto fuera del micrófono, donde Poli y Sky le cuentan al Indio que fueron a La Boca a ver no sé qué banda, yo no sé si era el Samovar de Rasputín, uno de esos tugurios de La Boca, y le contaban que nada, se estaba por amanecer y ellos cruzaron el puente que va hacia al otro lado del riachuelo, y el Indio estaba fascinado escuchando esa historia. ¿Entendés? Claro, porque él, son cosas que él ya no vivía y que ellos sí vivían y que siguen viviendo. Porque la realidad es que a Sky y a Poli te los encontrás. Sí. Por todos lados. Y al Indio no. Entonces, bueno, también hay como la explicación de las vidas diferentes que ya llevaban, ¿viste? Sí. En esas cosas también se notaba. Pequeñas diferencias. Y bueno, tampoco vamos a spoilear todo el libro. Después, obviamente que termina con la historia de Los Redondos, ¿no? Cómo fue finalmente lo que se supo, lo que dijo Sky, lo que dijo el Indio, el material allí que ya está en algunos lados, ¿no? Lo que pasó en River, en Racing, en Huracán y demás. Así que ya lo dejamos en manos de la gente para que lo pueda leer, pero queríamos hacer esta charla con vos. La verdad, agradecerte además a vos y a Humphrey y a Pablo por haberme enviado el libro que tengo aquí en mis manos y que está buenísimo y que refresca muchas cosas, ¿no? Que también alguno a veces en ese pensar de que sabe todo se olvida. Tal cual. Bueno, es eso, es un documento, ¿viste? Un documento más una crónica de lo que fue esa noche. Y me parece que para yo si no fuera el autor querría leerlo. Porque, digamos, como ricotero y como periodista de música, me interesaría, ¿no? A ver esta mirada. Me parece que aporta una mirada más a lo que fue esta banda de sonido de nuestras vidas, como tantos otros libros que hay, ¿viste? Que cada uno suma una cosita para un todo. En este caso, lo que sí tengo para decir es que desde un amor total hacia la banda, hacia ellos. De hecho, está en la dedicatoria, la primera dedicatoria es hacia ellos por habernos permitido estar ahí. Me gusta también cómo utilizan frases ricoteras para hablar de sus familiares y demás con la presentación. En la dedicatoria. Me pareció lindo. Sí. Vos sabés que ahí me pongo personal y sentimental. En mi dedicatoria, bueno, obviamente se la dedico a mi hija primero y después a mi primo y a mi amigo Milo, que vinieron a todos los shows de Los Redondos, y a mi amigo Matías, que murió este año, y está ahí dedicado porque él venía con nosotros a todos los shows de Los Redondos, y me parecía que era una gran oportunidad de recordarlo, y lo leerá ahí donde esté. Claro que sí, querido Martín. Bueno, y la última, ¿alguna repercusión? ¿Sabés si lo leyeron o si saben algo el Indio o Sky del tema, la Negra Poli? Poli sí, ya lo hablamos, le vamos a llevar el libro en estos días. Okay. Nos dijo de tomar un cafecito. Bien. Ya lo va a tener y al Indio se lo estamos por mandar, sí, se lo vamos a mandar, ya se lo mandamos, creo. Así que, bueno, nada, ojalá que les guste, la verdad que con que lo tengan y sepan de primera mano que está hecho con todo amor, suficiente. Está. ¿Qué te parece? Sí, total. Bueno, Martín, un placer haber hablado con vos. Te vamos a pedir que elijas... Qué difícil. Dijiste un ranking de 5 canciones hoy, donde ya escuchamos una, no vale, Gualicho. No. Te voy a pedir 3 canciones. Y casi que cerrás el programa con las canciones que elijas de Los Redondos. Pará, ¿en orden? ¿Tienen que ser en orden? No. ¿No? Ni siquiera línea de tiempo, como Pinte. Como Pinte, bueno, ok. La dicha no es una cosa alegre. Temazo. Esa, yo está entre mis 5 esa. Por supuesto. Rock Yugular. Sí. Y Sanando las heridas, para mí el número 1 de Los Redondos. Mirá vos. Y es muy difícil, te lo dije hoy, es difícil elegir canciones. Es difícil, bueno, es muy subjetivo. Todo un palo me vuelve loco también. Todo un palo está entre las 5. Claro. Y Juguetes Perdidos como un himno también que no puede faltar, ¿no? Y bueno, por eso
Por eso podemos estar horas ahí discutiendo sobre el top 5 o el top 10. Sí. Está buenísimo. Mirá que pocas bandas te dan esa oportunidad, ¿no? Claro. Esa posibilidad. No, acá es muy Así difícil que- coincidir, pero no, la dicha no es una cosa alegre, Oh, por Dios. es Por todo. Dios. Es todo lo que está bien. Así que ¿Y bueno. disco favorito? ¿De Los Redondos? Sí. Muy difícil. Del Indio lo tengo claro. No, de los redondos. ¿De Los Yo Redondos? voto Nubelito. Mirá vos. ¿Por qué? Sí. Y porque, digamos, a ver, tenía como favorito Octubre, pero cuando aparece Nubelito me parece que es como de alguna manera una segunda parte en cuanto a oscuridad y demás, pero con un sonido impresionante y con algunas canciones demoledoras como la que decíamos recién, ¿no? Sí, ni hablar. Es como ¿Sabés es como un todo. A mí hay uno que no es tan votado si lo ponemos entre los mejores discos de Los Redondos, pero a mí no sé por algo me marcó que es un Bayón. Claro, bueno, ¿qué querés? Son 8 canciones. Todos himnos. Vencedores Uno vencidos. tras del otro. Vencedores vencidos. Vamos las Sí, bandas. joder. Ella debe Sí. estar tan linda. Todo un palo. Todo preso es político. Noticias de ayer. Una locura. Masacre de Puticlub. Y después te tira, claro, dos canciones más mainstream como Masacre en el Puticlub y aquella Sí. Solitaria Vaca Cubana, pero Sí, son joder. todas bombas. Terrible. No, por eso, digamos, es discutir sobre, bueno, está bien, son todos discasos. ¿Qué hacemos? ¿Hay que elegir? Bueno, te ponen una presión. Está bueno el juego. Sí, es bueno, pero súper. Debe ser las misiones más difíciles que debe haber en esta vida. Bueno, juguemos a eso, está buenísimo. Bueno, Martín, un gran abrazo, lo mejor con el libro. Saludos ahí a toda la banda que hizo el libro y gracias por este rato. Gracias, che, aguante solo sigue noche. Un beso grande. Qué Chau. grande, crack. Martín Correa habló con nosotros, bueno, uno de los testigos de aquella última entrevista a Los Redondos que está, bueno, acá, perpetuada en este libro hermoso, La Última Noche de Patricio Rey. Lo encuentran en todas las librerías, lo edita Gourmet Musical y es súper recomendable. Además, el señor eligió estas 3 canciones para cerrar este Solo Si de Noche, edición martes. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.